El micrófono, profesor. A esta hora vamos a hablar de un país vecino que pasa por una dictadura, una de las dictaduras más descaradas y despiadadas que se han visto en los más recientes años. Y me refiero a la de Nicaragua. Y digo descarada y despiadada porque, por ejemplo, iban a unas elecciones y cada persona que decía yo quiero ser candidato lo metían preso por decir que querían ser candidatos. Y medios de comunicación que se atrevían a cuestionar, preso el director, preso el gerente, no. Cerrados. Entonces, tenemos la comunicación hasta ahora con Victoria Cárdenas, quien es la esposa de Juan Sebastián Chamorro, uno de aquellos nicaragüenses que aspiró a ser candidato a la presidencia de aquel país y que se mantiene encarcelado. Victoria, buenos días, bienvenida a Panamá en Directo. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa y hablar de este tema tan crítico y tan importante para nosotros. Primero lo primero, ¿cuál es la condición de su esposo? Mi esposo tiene 317 días de estar secuestrado. Durante este momento pasó 3 meses desaparecido y en estos 317 días, casi 11 meses, solo se le han permitido 6 visitas. Yo salí de Nicaragua con mi hija después de su secuestro y comencé a pedir y a exigir su liberación, ya que es inocente. Y como usted decía, él lo único que quería era una transición democrática en el país y se presentó como precandidato a la presidencia. Yo por pedir esta liberación fui acusada también por el régimen de traición a la patria, por lo que no puedo volver a mi país. Yo no lo he podido ver, ni mi hija tampoco, y en estos casi 11 meses no se nos ha permitido ningún contacto, ni una llamada telefónica, ni una carta, absolutamente ninguna comunicación. Solo lo ha visto mis cuñados y Juan Sebastián, al igual que el resto de los secuestrados en el contexto de las elecciones, que son más de 40 desde junio pasado, más de 180 presos políticos actuales en Nicaragua, se encuentran muy mal de salud. Mi esposo ha perdido más de 35 libras, algunas personas más de 80 libras. La comida es pésima, de pésima calidad, escasa, y además de esto están sometidos a violaciones de sus derechos humanos gravísimos. No tienen ni las más mínimas condiciones en esas celdas. Mi esposo por los primeros 3 meses no tenía un inodoro en su celda, solo un agujero en el piso. Duermen en unas camas de cemento, con un colchón muy delgado, sin almohadas, sin sábanas. Sufren de frío, hay veces, en los meses de lluvia y viento, no tenían con qué cobijarse, y ahorita el calor es terrible en Nicaragua. Sufren interrogatorios diarios sin la presencia de sus abogados. La luz de la celda de mi esposo pasa encendida 24 horas. Hay otras celdas que pasan en total penumbra. Tienen poco acceso al sol. En general, las condiciones son terribles. No tienen acceso a ningún material de lectura, ni papel, ni lápiz, ni siquiera se les permite una Biblia. Una persona ya murió en febrero, el general en retiro Hugo Torres, y es por esto que el resto de familiares estamos sumamente angustiados cada día que pasan en estas celdas. Estas personas, la salud se les está deteriorando y tememos por la vida de ellos y de ellas. Las mujeres han estado aisladas totalmente estos 10 meses. Una pregunta, Victoria. Primero que esto no es nada nuevo en materia de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega. Lo novedoso acá fue, porque como es una dictadura que no le rinde cuentas de nada a nadie, no hay ley ni nada que prevalezca, lo novedoso acá fue que metían preso a los que decían yo quiero ser candidato a la presidencia, como es el caso del esposo de Victoria. Pero la pregunta es, ¿ustedes han hecho algún tipo de lobby internacional para que por lo menos en la región centroamericana o latinoamericana haya algún tipo de reacción? Como te comentaba al comienzo, por este lobbying que he estado haciendo
junto con Berta Valle, que es esposa de otro precandidato. Solo para darte una idea, de los 10 precandidatos, 7 están secuestrados y 3 en el exilio. O sea, el régimen no dejó a ni una sola persona para competir en esta elección, así que no fueron elecciones. Y por este trabajo de lobbying en el exterior es que fuimos acusadas y es por lo que no puedo volver. Y seguiremos tocando todas las puertas en el extranjero de la comunidad internacional, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en la OEA, en Naciones Unidas, donde nos den un espacio, como nos están dando un espacio hoy ustedes. Aquí estamos para denunciar y demandar la liberación de los presos políticos de Nicaragua. Todos son inocentes. Uno de los condenados es su esposo. ¿A cuántos años de cárcel lo condenaron? A 13 años por menoscabo de la integridad nacional. El menoscabo fue haber dicho quiero ser candidato. Así es. Y querer una Nicaragua democrática y de elecciones libres y transparentes. A mí me sigue sorprendiendo la actitud del vecino Costa Rica. La comunidad internacional en general. De Panamá. O sea, no digo que no haya habido pronunciamiento, pero es que este no es un tema de pronunciamiento. Cuando están en medio los derechos humanos de tanta gente, ¿no? Es que Nicaragua es un país que hay que apretarle la mano desde el punto de vista, sepárale las importaciones, para las exportaciones, no le reciba su producto. No sé. O sea, lo que se le está haciendo a Rusia, proporciones guardadas que se hace a Nicaragua, para que por lo menos liberen a los presos políticos. O como Así dice Victoria, a los secuestrados. Como nicaragüenses hemos hecho lo posible, ¿verdad? Nosotros llevamos 4 meses de esta lucha cívica, pacífica, y el régimen solo ha respondido con violencia, con secuestro, con muerte, con encarcelamiento. Y Nicaragua ahorita es una gran cárcel. Los nicaragüenses dentro de Nicaragua están silenciados y los que no están silenciados estamos en el exilio y no podemos regresar a nuestro país. Las familias están divididas y las personas dentro de Nicaragua no pueden hablar nada. Entonces esa es la idea, o sea que necesitamos ayuda de la comunidad internacional para que esta represión cese, y el primer paso de este cese de la represión es la liberación de todos los presos políticos. Ese es nuestro grito, ese es nuestro clamor, y no cesaremos de demandar esto. Y necesitamos el apoyo coordinado de los países democráticos que creen en la libertad y el respeto a los derechos humanos, que nos ayuden a los nicaragüenses a salir de esta tragedia que estamos viviendo. Lo que pasa es que sí, es que la otra parte, Flor, es que la región, o sea, ¿quién habla con Bukele? Anda como una bala perdida. Honduras, un desastre. Guatemala, ni hablar, hasta rumores de golpe de Estado. El que es, pues, indiscutiblemente estable es Costa Rica, y el otro que es Panamá, andan mirando para todos lados menos para el problema que tiene. En el caso de Costa Rica tiene problemas al lado. Sí. Desde siempre. Y para nosotros esa es algo muy que hemos tratado de hacer. Siempre hay conflictos. Lamentablemente lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, y lo que está haciendo Rusia es lamentable. Pero siempre hay cosas que están pasando en el mundo que pone a Nicaragua bajo, ¿verdad? De la atención mundial. Entonces eso es, a eso nos dedicamos, ¿verdad? Los defensores de derechos humanos y los familiares de los presos políticos, para decirles que esto es un tema de urgencia. Estas personas están sufriendo, hay personas que llevan años encarceladas. En el caso de mi esposo, como le decía, casi 11 meses. Ahorita son ya 35 días que no sé absolutamente nada de él. Pasan por periodos de comunicación bien largos, y donde nosotros como familiares nos angustiamos mucho porque no sabemos qué les puede estar pasando, en qué condiciones están. Y en realidad es una tragedia lo que estamos viviendo los nicaragüenses. Bueno, usted sabe que nosotros aquí en Panamá vamos a empezar a retomar este tema con las autoridades, sobre todo de Relaciones Exteriores, de qué está haciendo Panamá para este tema. En algún momento lo hablamos, Flor, con la canciller hace tiempo atrás, y como acaba de decir Victoria, en aquel momento coincidió lo que estaba haciendo el dictador Daniel Ortega
con Cuba, que se acuerdan que hubo unas revueltas en Cuba, Sí. Así y es. entonces la región le comenzó a prestar atención a lo que estaba pasando en Cuba y dejó de lado lo de Nicaragua. Lo que Victoria acaba de afirmar es estrictamente cierto. El dictador Daniel Ortega, tiene la suerte de que cuando algo va a ocurrir regionalmente, pasa algo por otro lado y entonces ya distrae la atención. La vista, sí. Pero en fin. Victoria, gracias por atendernos y compartirnos la información. Nosotros acá vamos a darle seguimiento al tema. Nos mantendremos en contacto porque de seguro habrán cosas que decir más adelante. Claro que sí, muchas gracias, como le decía, por la oportunidad y por ayudarnos a los nicaragüenses a elevar la voz por los derechos, los defensos de los derechos humanos de los presos políticos y en general de los nicaragüenses. Muchas gracias. Gracias, que esté bien.